Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Hace pocas horas que he vuelto a casa y durante estos días, además de ver las etapas, he ido tomando algunos apuntes que ordené en mi viaje de vuelta en el avión para poder compartir mis impresiones sobre lo que sería lo sucedido desde la etapa 9 a la 15 de este Tour de Francia. Vamos, la segunda semana y una etapa más. Y lo primero que salta a la vista es una pregunta. ¿Alguien esperaba algo diferente? Contestaré a esa pregunta un poco después. Los organizadores del Tour estaban muy contentos con cómo habían ido las primeras 10 etapas. Dicen que era un formato que estaban experimentando y que han ido tan bien, según ellos, que lo quieren repetir. A ver, ya os comenté que algunas de esas etapas fueron divertidas, pero me ha parecido más el formato de una vuelta de una semana que la de una gran vuelta. Siguen faltando etapas con largo kilometraje, de esos que van sumando en las piernas. Si quieres que pase algo inesperado, y casi os puedo contestar con eso la primera pregunta que os he hecho, tienes que hacer este tipo de etapas que pasen de los 200 kilómetros, que puedan pasar factura después en la segunda y en la tercera semana. Los organizadores del Tour, como digo, estaban contentos, pues la carrera parecía controlada, pero supongo que no esperaban el resultado de la crono, que ya lo comentamos en el anterior episodio. Si hubiera sido un poquito más ajustado, pues seguramente aún tendrían una sonrisa en los labios. Creo que la primera semana también se tiene que poner algo de montaña, por aquello de que llegan algunos corredores un poco más verdes y por lo mismo de antes, si quieres que pasen cosas inesperadas, pues tienes que hacer cosas diferentes. Algunos al final con esa montaña a lo mejor pasan un mal día, tienen que ir a la contra y se abren abanicos de posibilidades. La cuestión es poner en dificultades a los corredores, pero desde todos los sentidos, y no solo con etapas, con tensión, que lo único que provocan al final son caídas y al final desgracias. De todas formas, este Tour de 2025 no sé si hubiera cambiado algo, pues como dice el título del episodio, Pogačar contra Pogačar. El dominio es tan grande, diría que tan insultante, de él y de su equipo, que es normal que se oigan rumores de esos que enturbian al final el ambiente. Ya sabéis que no me gusta entrar en esos temas. Prefiero pensar que estamos en un momento histórico donde hay un corredor de esos que salen cada X años, que domina con mano de hierro todo lo que corre, y así sucedió, por ejemplo, con Eddy Merckx, y podríamos poner otros ejemplos, a lo mejor no tan apabullantes, pero también fue Bernal Hinault, por ejemplo, un dominador en muchos terrenos. Genios, al final, sobre ruedas. Y yo creo que al final estamos ante un genio sobre ruedas. Y mientras no se demuestre lo contrario, pues hay que considerarlo así y pensarlo así. En estos momentos Pogačar lucha contra la historia y lucha contra sí mismo. Récord de victorias en el Tour. En principio va por su cuarto. Seguramente quedará superar el quinto y el sexto. Récord de más etapas ganadas. De momento, en el momento de esta grabación lleva 21. Aún quedan lejos las 31 de Cavendish, pero al final son 14. Y si lo dividís por el número de etapas que más o menos va ganando, 6, 4, es decir que lo podría hacer en 3 tours más. Récord de más victorias en un solo tour. Yo ahí creo que lo va a tener un poco más difícil, a no ser que se ponga en plan muy kamikaze y que el recorrido le sea muy favorable para ello. No sé si este año hubiera tenido esa oportunidad, si se hubiera puesto a ganar la etapa de Superbañeras, que de eso ya hablaremos, porque hubiera sido la quinta y aún le quedarían 3 más, pero ese récord lo tiene Eddy Merckx desde 1970 y Eddy Merckx ganó 8 etapas. UAE controla los momentos claves de la carrera y lo hace incluso sin Almeida. Recordar que durante este intervalo, en la etapa número 9, al final Almeida no pudo aguantar y tuvo que abandonar por aquella caída que sufrió, me parece que en la etapa número 7. Me da que si Almeida hubiera continuado en carrera y viendo lo que se está viendo, creo que el podio lo hubiera tenido bastante cerca. Pero bueno, eso es ciclismo ficción. Por cierto, al final de la semana pasada le dieron un premio a Almeida, el premio al mejor compañero de equipo, por votación de los periodistas. Se ve que cada semana hacen esa votación y le dieron 2.000 euros como premio. Y el equipo está funcionando como un reloj. Neil Politt en plan trotón, si no, que se lo pregunten en la etapa de Superbañeras, el etapón que se pegó el tío. Esta segunda semana está haciendo un poco de Tim Wellens. Recordar que Tim Wellens casi se llevó el protagonismo de toda la primera semana y en esta semana
se lo está llevando, estoy hablando del trabajo de equipo, Nils Politt. Y ese pequeño descanso, al final, a Tim Wellens, pequeño descanso digo, porque sí que ha participado en una buena etapa, pero a lo mejor de forma no tan intensiva, es decir, que ha habido días que se le ha permitido descansar, ¿para qué? Pues para llevarse, por ejemplo, la etapa número 15, filtrándose en una escapada, una fuga grande, una fuga de muchísimos quilates y donde solo un corredor con la experiencia de él, como sabe hacerlo él, acaba ganando gracias a ese momento de forma que está viviendo. Lo comprobamos también en el Nacional. El Nacional lo ganó también con una escapada similar, con un ataque similar. Luego sí, están las quejas de Quinn Simmons que dicen que la moto estaba demasiado cerca de Wellens cuando atacó y que eso le favoreció. Yo estuve repasando anoche las imágenes y me parece que la moto, no tengo un plano donde se vea ciclista y moto, solo tengo el plano de el cacho de carretera que hay hasta la cámara, más o menos, y a mí me parece que es correcto. Pero bueno, si Quinn Simmons lo dice, él tiene muchísima más experiencia que yo solo veo lo que veo. Y nada, esta etapa es su primera victoria en el Tour de Francia, y con ella cierra la trilogía, porque ya tenía pues 2 etapas en la Vuelta y 2 etapas en el Giro. Ojo, que esas últimas victorias eran de 2020, es decir, que hacía 5 años que no ganaban una gran Vuelta. Acordaros que esos fueron, digamos, los grandísimos momentos de Tim Wellens, que estaba, con aquello de la flor en el culo que se suele decir. Pero bueno, yo creo que desde que está por UAE, eso ha vuelto a estar bien y lo estamos viendo de nuevo bastante recuperado para este tipo de carreras. Siguiendo repasando, ya hemos repasado Nils Politt, hemos repasado un poquito a Tim Wellens, que veremos que también fue fundamental en la primera etapa de Pirineos, luego lo comentaremos. Sivakov parece recuperado, recordar que la primera semana estuvo toda la semana enfermo, y esta vez sí que lo hemos visto tirando, en momentos también últimos, por tanto parece que se está recuperando. Marc Solé siempre en su sitio, haciendo, pues eso, un grandísimo trabajo para el equipo, nunca se esconde Marc Solé, y además que se le ve siempre con esa fuerza, ¿no? De incluso de remontar. Habéis visto algunas imágenes que se queda descolgado y el tío aprieta para remontar, para estar delante y para, pues dejarse el último gramo de fuerza para Tadej Pogačar. Adam Yates, que ya se ha dejado ver, seguramente lo comenté en los anteriores episodios, que se estaba un poco reservando para llegar aquí, y el sorprendente Jonathan Narváez, que parece que sea el último relevo, es decir, en vez de que el último relevo sea Adam Yates, al final parece que Jonathan Narváez está en un momento dulce. Antes de comentar el paso de los Pirineos, comentar la caída de Pogačar en la etapa número 11, eran más o menos a unos 7 kilómetros de meta. Sí que es verdad que pone 4,2 cuando vemos las imágenes, pero hay que pensar que estaban los escapados por delante. Más o menos 7-6 kilómetros, da igual tampoco cuánto faltara. La cuestión es que no estaba dentro de la zona de seguridad. Consecuencias de la caída, pues, o qué pasó en la caída, pues se resbala, golpea con el bordillo, pero podía haber sido peor, podía haber dado con la cabeza en el bordillo. Él mismo dice que tuvo mucho miedo en esa caída y que pensó que podía dar con la cabeza en el bordillo. Por eso digo que nunca se tiene ganado el Tour de Francia hasta que se cruza la última meta, la de París. Hay que tener un cuidado extremo, y aún teniendo cuidado extremo puede pasar pues lo que pasó en esta etapa, ¿no? Que Tobias Halland-Johannessen se cruza delante del camino de Pogačar y al final pues tocan rueda con rueda y se va al suelo. Como mínimo eso es lo que yo vi. Y aquí hubo polémica porque resulta que se cae Pogačar y los rivales lo esperan. Se levanta, es decir, además tiene un problema con la cadena, que es más que la caída, es el problema con la cadena, y entre pitos y flautas está a unos 23 segundos, es decir, tiene 23 segundos perdidos. Sí que es cierto que se ponen a trabajar bastante rápido, pero con todo y con eso, ojo, que quedaban esos 6 kilómetros, 7-6 kilómetros para el final y le podían haber dado un buen sofocón. En un primer momento se ve tirando a Soudal, y es que el que estaba delante, que me parece que era Ian Van Wilder, no se entera que se ha caído Pogačar. Es Evenepoel el que llega delante de Ian Van Wilder y le dice que frene. Es decir, le dice que frene y que pare, que tienen que esperar a Pogačar. También hay unas declaraciones de Ben Healy, que en ese momento era el líder,
que se ve que va a preguntarle a Jonas Vingegaard si van a esperar. Y Ben Hinckley le dice, por favor, tenemos que esperar a Pogačar. Curioso todo esto. Hablan todos de juego limpio y de que esperan que en caso contrario hagan los mismos con ellos. Es decir, que si se cae Evenepoel, ahora ya Evenepoel en el Tour, como mínimo en este Tour no se puede caer, pero los demás, Vingegaard o así, que también lo espere. No lo sé. Yo, en este caso, no apelo a la historia, ni si antes se hacía o no se hacía. Entiendo el discurso el discurso que dieron los corredores de esperarle y que es lícito. Al final, esperarle cada uno, al final atienda a su conciencia y a su forma de hacer. Pero también entiendo el discurso sobre que es un incidente de carrera y que se pudiera haber estado tirando. Está claro que, no sé, eran 7-6 kilómetros y a lo mejor te pegas ahí un sofocón, además generas debate en redes sociales que ya sabéis que es el mal endémico que tenemos actualmente. ¿Y para qué? ¿Para ganar 5, 6, 10 segundos y generarte un enemigo? No sé, lo pongo sobre la mesa. Otra cosa es, no sé, que faltaran 100 kilómetros. Por eso también entiendo ese discurso, ¿no? Está claro que no es democrático, que las caídas no son democráticas, pues según quién sea el que se va al suelo, se espera o no se espera. Por eso digo que cada caída, cada decisión hay que vivirla en su momento, en su contexto, y que cada uno se mire al espejo de su conciencia. Es decir, que nadie tiene la verdad sobre eso. Eso sí, ojo, con pedir lo mismo. La memoria es muy traicionera, lo que digo. Si me caigo yo, también me vas a esperar. Hemos visto situaciones bastante complicadas en ese sentido. Por resumir, si nunca se espera, todo sería menos debatible y cada cual salvaría su situación. Eso sería lo ideal. Es decir, incidente de carrera, no se espera y se tira para adelante. Pero también entiendo, vuelvo a decir, no quiero darle muchas vueltas, que si se espera también lo veo del todo lícito. Pues estamos ya así, ahora sí vamos a dar paso a los Pirineos. Y ha pasado lo que yo creo que todos esperábamos. Visto Dauphiné, una cosa es soñar con una recuperación de Vingegaard y otra distinta es que eso pudiera suceder. Está claro que siempre hay que darle un margen y más después de la primera semana. Pero el milagro no ha sido posible. En la previa os decía que Vingegaard había dicho que se había preparado muy bien, específicamente. Luego también escuchamos a la mujer de Vingegaard quejándose porque Vingegaard había pasado demasiados días fuera de su casa entrenándose y ejercitándose y que eso tampoco, decía la mujer de Vingegaard, era bueno, ¿no?, para la psicología. Vete a saber si al final va a tener razón la mujer de Vingegaard. La cuestión es que Vingegaard también después de Dauphiné volvió a entrenar para tener ese plus. Sí que en la primera semana vimos que había ahí un aguante, e incluso ya veremos luego que comentaremos que hay por ahí algún brote verde, pero sí que llega esa primera etapa, esa etapa que acaba en Hautacam y Pogačar no quiere esperar y en el primer kilómetro de la subida a Hautacam y también gracias al empuje de su equipo y a una aceleración brutal de Narváez, al final mete un ataque en el primer kilómetro de Hautacam, quedaban pues eso, 11-12 kilómetros para la llegada y se va. Ciclismo actual, ciclismo sin especulación, ciclismo de confianza plena, de destrozar al rival, de no dejar dudas. Lo que decía, es un Pogačar que se siente muy superior a los demás y al final eso solo lo puede hacer un corredor como él, no lo puede hacer otro corredor, porque otro corredor comenzaría a especular. ¿Cómo me voy a escapar en el primer kilómetro de Hautacam si me quedan 12 kilómetros por delante? Me van a pillar, cuando me pillen me van a atacar y me van a dejar tirado. En cambio Pogačar ni se lo piensa y se va. Aquí creo que también hay que hablar del equipo. UAE sabe trabajar muy bien los tempos de los corredores y qué desgaste tienen que hacer. Lo que os decía de Wellens, ahora está menos presente en esta segunda, ha estado menos presente en esta segunda semana, pero en esta etapa en concreto fue también muy importante porque se supo filtrar en la escapada del día, luego se dejó caer y pudo hacer un trabajo de persecución de la escapada muy importante, un trabajo de aproximación muy importante de Tim Wellens en esta etapa. Por contra, creo que Visma
no trae a los corredores en su mejor momento, como mínimo no a todos, y aquí abro un melón. La aportación de Wout van Aert está siendo muy diferente a otros años. Quizás había un corredor mejor preparado que Wout van Aert para el Tour de Francia. Claro, ¿y quién es el guapo que deja Wout van Aert en el banquillo del Tour de Francia? Es que todo al final pesa mucho. Pero no sé si convendréis conmigo que parece que todos los corredores de UAE están súper enchufados y en cambio los de Visma no parece que estén todos súper enchufados. Al final Pogačar gana esta etapa con 2 minutos 10 sobre Vingegaard, que me parece que es la mayor diferencia conseguida por el esloveno en su carrera deportiva, ¿no? En este ataque, en una etapa, ¿no? Pogačar, cuidado, en esta etapa sí que muestra cansancio, no como otras veces que entra silbando. Se ha exprimido, se nota que se ha exprimido al máximo, y él comenta después, o se comenta, que es por la rabia que tiene dentro por la caída que tuvo, ¿no? Es decir, habían esas dudas de qué pasaría porque se había caído Pogačar, cómo reaccionaría a la caída, tendría dolor, sería el mismo Pogačar, no. Y fijaros, la burrada que hizo y después de la caída. Pogačar también dedicó esta etapa a Samuele Pivitera, desgraciadamente el corredor de 19 años que se dejó la vida en la primera etapa del Giro Valle d'Aosta, y una desgracia que tenemos que seguir informando sobre ella, pero es doloroso y lo que siempre digo, vaya mierda, ¿no? Los golpes que da la vida, ¿no? Perdonadme, ¿no? Por la expresión, pero es así, es la única que me sale. Descanse en paz el corredor italiano. Después de esta etapa, después de este golpe sobre la mesa de Pogačar, llega la cronoescalada y de nuevo Pogačar rompe el crono. Es decir, Pogačar quiere rematar, quiere asegurar y hace una cronoescalada brutal. Una cronoescalada brutal que deja a los corredores pues también bastante tocados. Sí que es cierto que luego comentaremos que Vingegaard hizo una muy buena crono, pero es que, claro, ahí hay escalones y escalones. Quedaría la tercera etapa de Pirineos, una etapa que sobre el papel es una etapa histórica, porque recordar que era el mismo recorrido, casi el mismo recorrido que la etapa de 1986 que ganó Greg LeMond, una etapa con un buen encadenado, una etapa que se prestaba a batalla, y al final no pasaron muchas cosas en esta etapa. Yo creo que al final es una etapa desaprovechada, tanto por unos como por otros. Pero aquí yo creo que UAE no quiso arriesgar, sobre todo bajando el Tourmalet con la carretera mojada, con poca visibilidad. Yo creo que eso también influyó bastante. Además, aquí el comentario, Vingegaard dijo que había sido una de las etapas más duras que había disputado. Es decir, que fijaros el contraste, desde aquí fuera, un servidor desde su sofá cree que es una etapa desaprovechada y en cambio los que están allí corriendo dicen que es una etapa de lo más duro que han disputado. Quizás siempre esperamos un poco más, ¿no? de los corredores. Y Pogačar no quiso o no pudo. Ya digo que UAE no quiso arriesgar bajando el Tourmalet. Pues yo creo que al final ni quiso ni pudo. ¿Por qué? Porque estaba resfriado. Pogačar está resfriado. Dijo que pasó el Tourmalet con 9 grados centígrados, con la nariz taponada. También dijo al final de la etapa número 15, estamos hablando que esta es la etapa número, me parece que es la 14, que él y la mitad del pelotón tienen dolor de garganta y nariz congestionada. Ojo con eso, ojo con eso. Yo quiero entender que en estas condiciones, al final Pogačar y UAE pues fueran un poco más conservadores, porque la diferencia que tienen con Vingegaard es suficiente para no jugársela y bueno, y por eso a lo mejor han pegado un pequeño freno en ese ir por la historia, sobre todo en el récord de Dimers de mayor número de etapas ganadas en un mismo Tour. Pero bueno, al final lo que vimos aquí fueron los ataques de Vingegaard, un par de ataques de Vingegaard, y yo creo que al final también el sprint final de Pogačar creo que fue innecesario. Sí, es verdad que se puede ganar un Tour por unos segundos y que ahí entre la bonificación y lo que le quitó, pues sumó algún que otro segundo, pero la imagen no me acaba, a mí no me acaba de resultar gratificante, y más después del buen hacer, ¿no? De Vingegaard. A lo mejor le tenía que haber, no sé, rendido un poco más de pleitesía, ¿no? Al enemigo, lo que se suele decir, ¿no? Es decir, no está bien machacar continuamente.
Pero bueno, también Edimers lo hacía y ya sabemos que Pogačar se mira en ese espejo. Por cierto, creo que ha sido esta semana que Pogačar, aprovecho aquí para comentarlo, ha dicho que eso de que vaya a la Vuelta no está claro. Es decir, que cuidado, que él tiene ganas de estar en casa. Fijaros, otro corredor que tiene ganas de estar en casa. Supongo que quiere alargar también su ciclo y que espera poder ganar una Vuelta cuando consiga su quinto Tour. Yo creo que sería lógico, es decir, se asegura el quinto Tour y a partir de ahí, pues ya lo que caiga. Si llega una Vuelta, pues mejor, ¿no? Para pasar a la historia. Eso abre la puerta a que Vingegaard, pues, pueda ganar la Vuelta, que tampoco estaría nada mal que fuera así. Y lástima que creo que no vamos a ver a Roglic intentando, pues eso, intentar ir a la Vuelta para volverla a ganar. Aunque, cuidado, no acabó el Giro y quizás, pero también viendo cómo está Lipovic, no sé si lo van a llevar también a la Vuelta y estaríamos otra vez en ese duelo en el mismo equipo. Pero bueno, eso es al final otro debate que podríamos abrir en otro momento. Después de estas etapas de Pirineo, ¿cómo quedan las cosas entre los dos? Pues Pogačar con 4:13 sobre Vingegaard. Es una diferencia importante. Es una diferencia muy interesante, es una diferencia donde se tiene que tener una buena pájara para poder perder esa distancia. Por tanto, la pregunta es, ¿está el Tour cerrado? Pues claro, en condiciones normales se tendría que decir que sí, que este Tour está finiquitado y más por lo que hemos visto. Pero yo creo que aquí siempre pues tenemos que tener una pequeña esperanza, porque si no, ¿qué sentido tendría seguir viendo las siguientes etapas? Y yo creo que la pequeña esperanza son los ataques que antes comentaba de Vingegaard en la última etapa de los Pirineos. Como mínimo, parece que Vingegaard está mejor que con la primera etapa. Que al final otra esperanza sería que la táctica de Visma de ir a 100 todos los días tenga su fruto en un mal día para Pogačar. Que confíen que Vingegaard sí que los pueda aguantar ese ritmo y que Pogačar al final pues pudiera pasarle algo. Cuidado, este Tour de Francia está siendo el más rápido desde 2016 en lo que llevamos en las 15 etapas y además está por encima de los 44 km por hora de media y eso es 1,5 kilómetros de promedio superior. En promedio, 1,5 kilómetros es una burrada. Por tanto, se está corriendo muchísimo. Es decir, que aquí los corredores se están dejando la piel en casi todas las etapas. Solo recuerdo, creo que una, y fue aquella que hubo, no me acuerdo ahora qué número de etapa fue, que comentamos que el pelotón había dejado hacer a la escapada y que no se habían estado mucho por la labor. Bueno, yo creo también que UAE tiene la lección aprendida de 2022, que tiene Pogačar también la de 2023, que no tuvo la preparación adecuada después de su caída de Lieja, que las condiciones son diferentes. Pero bueno, por soñar, como siempre decimos, está ahí. No recuerdo otro mal día de Pogačar, pero siempre hay una primera vez, aunque con 26 años, con todo como está estudiado, controlado, matematizado, parece poco probable que sea así y más que Pogačar, parece más lógico que vuelva a hacer alguna de las suyas en lo que queda de Tour de Francia. Y aquí podríamos colar un dato, y es que creo que desde Hinault de 1981 no gana un campeón del mundo el Tour de Francia. Es un dato que digo así un poco de memoria, no me ha dado tiempo a consultarlo, pero me parece que sería esa la idea. Si queréis podemos hablar un poquito más sobre Vingegaard. Supongo que Vingegaard tiene que sentirse muy decepcionado al tener, según él, muy buenos números y estar pues más lejos que nunca de Pogačar. Él siempre comenta que todo va bien, el equipo también lo comenta, que los números son buenos, pero claro, te meten un arreón como el primer día en Hautacam, te meten 2:10 y tú dices, vaya, ¿y de qué ha servido todo mi esfuerzo si al final estoy a años luz de él? Kuss también dijo ese día, el día anterior a Hautacam, que si uno está mucho más fuerte que el otro, realmente las estrategias valen poco. Y lo dijo Kuss. Y lo dijo Kuss desde Visma. Es decir, que al final dice Kuss, por mucho que hagamos, Pogačar es superior a Vingegaard. Como mínimo eso es lo que entiendo yo que dijo Kuss. Y que por mucho que hagamos no lo vamos a derrotar. Bueno,
yo creo que hay que seguir intentando. No sé si la estrategia es la más adecuada. Está claro que en Hautacam Vingegaard tuvo un mal día y se tiene que tener en cuenta que era, pues eso, el primer día de montaña serio y que eso puede pasar al final factura. Y aquí abro también un tema. Es una mala preparación de carrera por parte de Vingegaard. Desde su caída de París-Niza a principios de marzo, Vingegaard no disputó ninguna carrera hasta criterium de Dauphiné. 3 meses sin competir. Creo que eso le ha podido pasar factura, pues una cosa es entrenar y otra cosa muy distinta es tener ritmo de competición. Y creo que eso podría ser, pues como mínimo, una de las cosas que tenemos que poner en la mesa por esa distancia que hay entre Vingegaard y Pogačar. Y lo de Hautacam, vuelvo a decir, fue claramente un mal día, porque lo sucedido al día siguiente y al otro, es decir, en la cronoescalada, donde hizo una buenísima cronoescalada, es decir, te metes un etapón brutal, pero resulta que te pasa un avión por encima. Tiene que ser, lo que digo, bastante frustrante. Además, la imagen, ¿no?, para la moral de Vingegaard, doblando al mismísimo Evenepoel, aunque ya vimos que Evenepoel pues estaba muy a la baja. Y oye, dejadme que introduzca aquí el tema del casco. ¿De verdad, ese casco ayuda? Supongo, ¿no?, que ayudará, porque la verdad es que me duelen los ojos y te voy a decir otra cosa, sin llevarlo encima me duele hasta el cuello. A mí me parece que incluso podría ser un tanto molesto ese casco, pero bueno, como mínimo antiestético seguro que lo es. Y hablando un poco sobre Visma, pues ya lo he comentado, esta estrategia de desgaste que llevan durante todo el Tour de Francia, que al final creo que no quieren desgastar a Pogačar, sino que quieren desgastar a UAE para dejar a Pogačar solo. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es, sí, hemos dejado a Vingegaard solo, pero eso que nos ha costado, hemos dejado a Pogačar solo, pero eso nos ha costado dejar también a Vingegaard solo. Por tanto, al final estamos en las mismas. Si Pogačar es superior a Vingegaard y los dos están frente a frente, uno contra uno, pues no hay ventaja sobre el tablero. Lo ideal sería Pogačar estar solo y como mínimo Vingegaard tener un compañero con él. Hemos visto a Simon Yates con piernas para llevarse una etapa muy exigente desde la fuga, pero no lo hemos visto bien en los momentos claves de las etapas para ayudar al danés. Y yo me pregunto, ¿ese es un error? Hacer ese gasto que está haciendo Simon Yates y no tenerlo en los mejores momentos, ¿compensa la victoria de etapa? Pues supongo que a Visma le compensará de cara al público, ¿no?, esa victoria de etapa. Decir, oye, lo estamos intentando todo, al final hemos quedado segundo, pero además nos hemos llevado esta etapa. Supongo que sí. Pero vaya, yo creo que teniendo un corredorazo como es Simon Yates y no utilizarlo de la forma adecuada, no sé. Visma está utilizando esa táctica, sobre todo esta segunda semana, una táctica de filtrar corredores, pero luego, cuando son cazados, no los utiliza, como en el caso de que comentaba antes de Tim Wellens, ¿no?, que se deja caer y hace un trabajo espectacular. Es decir, cuando son cazados los corredores de Visma están tan cansados que tardan poco en quedarse rezagados. Por tanto, yo creo que eso podría ser un desajuste, ¿no?, en la táctica de Visma. También hemos visto a Visma intentando abanicos en la etapa número 9. Incluso hemos visto en la etapa número 12 a Vingegaard filtrándose en una escapada, un intento de filtrada. Y el desastre yo creo que vino en la primera etapa de Pirineos. Yo creo que, intentaron demasiado ritmo, demasiado fuerte, incluso se inmolan ellos mismos, ¿no? Porque vemos un momento que Jorgenson, que debería ser el segundo de a bordo, se queda y tienen que parar ese ritmo para que Jorgenson no se quede muy rezagado. Y por tanto vuelvo a poner sobre la mesa. Hay un desequilibrio en Visma, cosa que no parece en UAE. A ver, a mí me gustaría que Vingegaard se pudiera llevar una etapa y que no fuera ganando el sprint a Pogačar. Eso sería bueno, yo creo, para el futuro, para próximas ediciones del Tour, ya pensando en esas próximas ediciones del Tour, porque parece que este Tour a simple vista podía estar finiquitado, aunque hay esos atenuantes que antes he puesto sobre la mesa. Y lo que comentaba antes, soñar cuesta poco y a mí, y supongo que a todos, nos gustaría que hubiera, pues eso, un duelo un poquito más igualado que no ahora, que está, pues, la verdad, muy descompensado. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar.
Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que extraes este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Y creo que ya hemos hablado bastante de los dos protagonistas. Ahora, si queréis, nos podemos ir a la lucha por el podio, porque el abandono de Evenepoel lo ha abierto más. Es decir, el podio parecía antes que Evenepoel podía ser ese tercero. Y por cierto, el otro día escuché que nunca se ha repetido un podio en el Tour de Francia. Un dato que no tenía presente y que la verdad es que me parece súper interesante. Como decía, el abandono de Evenepoel al final abre mucho el abanico. ¿Y qué os puedo explicar sobre el abandono de Evenepoel? Pues según cuentan, 3 días mal, el tercer día se sentía mal, es decir, el primer día de Pirineos. La verdad es que dentro de lo malo hace muy buena etapa Evenepoel, porque ya en el primer puerto en el Soulor se queda, pero el tío, fuerza de voluntad, yo creo que incluso fuerza de madurez, aguanta y tampoco fue un desastre total esa primera etapa. Lo que pasa es que luego llega la especialidad que es la crono y hace una crono virriosa. Y luego al tercer día, empezando a subir el Tourmalet, se vuelve a sentir mal y se vuelve a quedar. Y al final deciden pararlo. Dice el equipo que no podían arriesgar a los otros objetivos de la temporada y que era mejor parar ahora y no hacerlo más tarde porque no habría más tiempo. Y no se puede confirmar que tenga una enfermedad, Evenepoel, que tienen que hacerle estudio y que posiblemente a lo mejor le pueda salir un poco más tarde. Evenepoel dice que no le pone excusas a su preparación trastocada por todo el invierno. Simplemente pues eso, 3 días malos y a ver qué ha podido suceder. Yo no sé si la bajada de peso habrá tenido que ver. Recordar que habían dicho que había perdido 1,5 kilos para llegar al Tour. Yo no sé si eso es una bajada de peso no asimilada. No soy especialista en biodinámica ni cosas de estas, pero me parece a mí que estos corredores que están tan al límite, pues a lo mejor 1,5 kilos lo pueden sentir, no solo para volar hacia arriba, sino también a la hora de dar vatios. Y no sé si los rumores sobre su futuro, que también se están debatiendo en este Tour de Francia, le puede afectar psicológicamente a Evenepoel. Yo creo que es un corredor que le suelen afectar bastante estas cosas. Y hablando del podio, el podio tenemos a Lipovic, que lo tenemos a 7.53 de Pogačar, con una distancia casi, de minuto y medio sobre Oscar Onley, que es el cuarto. Yo creo que Lipovic está siendo el más regular de momento y no sé vosotros, pero yo creo que está cumpliendo de más las expectativas que teníamos. Es decir, a lo mejor sí que lo poníamos haciendo un top 10, pero estar luchando por el podio, ser el maillot blanco de este Tour de Francia. Red Bull ha tenido que tomar una decisión que había dicho que no la iba a tomar. Es decir, habían dicho que Lipovic tenía que quedarse siempre al lado de Roglic y ya no ha sido así. Cuando hemos llegado a los Pirineos no ha sido así. Le han dado libertad absoluta a Lipovic. Yo creo que es una buena decisión, porque cuando mandan las piernas no queda otra cosa que dar esa decisión. Además, para Lipovic es una oportunidad inmejorable y ya se está hablando de su contrato, que si tenía contrato con Red Bull Bora, que si no lo tenía, y ya la gente quiere pescar y según parece tiene 1 año más de contrato con Red Bull Bora. Y Only, ¿qué os parece Only? Only está a 9.18, por tanto ya hemos dicho a 1 minuto y medio de Lipovic. Yo creo que, no sé, las expectativas que teníamos seguro que no eran estas. Incluso en algún momento nos podía costar pensar que pudiera estar en top 10. Sí que lo habíamos visto en las carreras de aproximación muy bien, pero una cosa es estar muy bien envueltas por etapas de una semana y otra cosa es estar aquí en el Tour de Francia. La pregunta es, ¿aguantará la tercera semana? Yo sigo teniendo mis dudas. A mí me encantaría que pudiera aguantar la tercera semana, pero será complicado. Es muy joven, es la primera vez que está en una tesitura así. Eso sí,
Carrerón, esto ya no hay nadie que diga lo contrario, y yo creo que son 2 pasos adelante en su progresión. Y luego tenemos, ¿a quién tenemos en la quinta posición? A Bakelén, a 10.21. Hombre, aquí sí que Bakelén yo creo que es un corredor que tiene que sobrevivir, que debería ir a menos, creo, y que se le tendría que hacer largo y duro este Tour de Francia. En caso contrario, su cotización, pues yo creo que ya está subiendo bastante para, pues eso, ya sabéis, dejar Arkea, pues yo creo que empieza a subir y muchísimo, porque se está convirtiendo en un corredor que puede ser top 10 en Tour de Francia, y eso ya sabéis que está muy buscado. Además, que con el rendimiento que tiene en carreras de vueltas por una semana, pues es un caramelo que yo creo que mucha gente querrá tener en su equipo. Seguimos. ¿A quién tenemos más? A Roglic, sexto, a 10.34. 10.34 estamos hablando de 2 minutos y medio más o menos con el podium. Yo creo que aquí a Roglic lo que tendríamos que decir es que es la fuerza de la experiencia, que esa buena crono que hizo, que no lo hemos comentado, hizo una muy buena crono, Roglic, pues diríamos que esa crono fue la primera luz que hemos visto en el Tour del esloveno. Y no sé, me da la sensación de que cuidado con Roglic, que todavía no esté del todo eliminado, simplemente por eso que decimos de la experiencia. Otra cosa, y dejadme que también sea un poco jocoso, son los calcetines tobilleros. La verdad es que la imagen fue tremenda. Y dice Roglic que tenía calor y que al final se puso esos calcetines. Yo creo que los calcetines están dando más que hablar que incluso la actuación de Roglic. Un poco más lejos, ya no digo de top 5, aunque las cosas nunca son imposibles, son Felix Gall, que ahora mismo está en 7ª posición a 12 minutos. Yo creo que, me parece que sí, que es la mejor posición. Creo que acabó 8º como su mejor posición en el Tour de Francia. Es un corredor que por las etapas que hay no hay crono, por tanto no debería perder tiempo, debería ir a más, y cuidado que no se meta en el top 5, no sería descabellado que estuviera en el top 5. Tobias Halland Johannessen está a 12.33 y me parece que, no sé, está buscando la táctica también de filtrarse en escapadas, no sé si eso lo va a desgastar mucho, pero oye, que está en la 8ª posición y también es una posición muy muy buena. Tenemos a Carlos Rodríguez en la 9ª posición, ahora sí ya un salto, porque si hablábamos que Tobias Halland Johannessen estaba a 12.33, Carlitos está a 18.26 y ya estamos viendo que no sé si es 3 veces filtrándose en escapadas, me parece que ese sería el dato, sí, lo tenemos aquí, se filtró en Utacam, se filtró en Superbañeras y también se filtró en la etapa de Carcassonne. Y yo creo que está buscando eso, buscando la etapa, y de rebote, si al final esas escapadas le sirven para meterse en el top 10, pues mejor que mejor. Pero yo creo que Carlos, después del Tour de Francia que está haciendo, el premio para él sería una victoria de etapa. No sé, me hubiera gustado que estuviera un poco más arriba, son 18 minutos, está lejos de ese top 5, ¿no? Que hubiera sido, no sé, ideal, ¿no? Para seguir avanzando en su carrera deportiva. Pero yo creo que también sería un pequeño brote verde, ¿no? Esa reconversión que está haciendo en las últimas etapas del Tour de Francia, buscando protagonismo como mínimo. Lo que pasa es que están faltando piernas claramente para Carlos Rodríguez. Y tenemos en la posición número 10 a Ben Healy, que de momento sigue ahí aguantando a 18.41. Yo no sé si le va a dar para ser top 10. Bueno, veremos. La distancia, por ejemplo, que tiene con Jordan Llegat, que también está haciendo un muy buen tour, pero también desde las escapadas está a 19.47. No sé, vamos a ver, es una lucha bastante igualada. Luego ya está Ben O'Connor en la posición 12 a 25.44. Ya sabéis que Ben O'Connor es de aquellos de ir a más a partir del Tour de Francia. No sé, será una bonita lucha ver quién se mete ahí. Y una decepción, por ejemplo, Matteo Jorgensen, que está en el número 15 a 32 minutos, es decir, que está a 14 minutos de meterse en el top 10. Yo creo que, vaya, deja un poco que desear. De Enric Mas casi no diría nada, porque está ahora mismo en la posición número 20. Ahí estamos, ya, buscando la posición número 20 a 53 minutos. El otro día se filtró en una escapada, pero tampoco hubo piernas para esa escapada. Eso no quiere decir que no pueda filtrarse en cualquier otra escapada, y que estaría muy bien que al final pudiera conseguir esa victoria en el Tour de Francia. Muy bien, nos queda repasar otros apuntes
que han sucedido durante este Tour de Francia. Lo de Ben Hill, líder, eso ya lo he dicho antes, lo he comentado antes, la verdad es que es un peleón este tío y se lo gana, y además yo creo que es un tío que cae muy simpático a todo el mundo, y por su forma también de correr, ¿no? No sé si a lo Francisco Mancebo, pero sí, así un poco desgarbado, pero al final es que se le ocurra mucho, y mira, fíjate, top 10. Luego también hemos tenido la lucha por el sprint, solo hemos tenido un sprint, donde se lo llevó Tim Merlier, en la etapa número 9 creo que es, y nada, de momento Tim Merlier por delante en esta lucha de sprints, aunque el maillot verde lo lleve Jonathan Miller. Y en esa misma etapa, en la etapa número 9, vimos un espectáculo, y fue la escapada a dúo entre Jonas Rickaert y Mathieu van der Poel, que se tiraron 173 kilómetros escapados, como mínimo Van der Poel, porque fue cazado a 700 metros de meta. Y nada, dicen que esa escapada surgió de la noche anterior de un juego que tuvieron entre Rickaert y Van der Poel. Que te vas a escapar, no, que no sé qué. Y al final, mira, entre risas y bromas, los dos tíos ahí escapados. Etapa que se acaba disputando a 50,013 kilómetros hora, en la segunda más rápida de la historia del Tour de Francia, cuidado, y con 2 escapados, manteniendo el tipo y el pelotón sin dejarlos. Es decir, una locura. Es decir, ser la segunda etapa en línea más rápida de la historia del Tour de Francia, con una escapada, yo creo que, vaya, dice muchísimo de Van der Poel y de Jonas Rickaert. Y también dice mucho del compromiso de Van der Poel con el Tour de Francia. La verdad es que brutal. Por cierto, que a Van der Poel le picó al día siguiente, creo, un insecto en el ojo y lo tuvo hinchado, y eso le llevó bastantes molestias. Y también comentó, creo que en la etapa número 15, que empezaba a sentir las piernas cansadas. Yo no sé si va a intentar contemporizar un poquillo las etapas que quedan esta semana para llegar un poquito más fresco en la etapa de París, que yo creo que sería muy goloso para Van der Poel ganar esa etapa de París. También tenemos que hablar de la gran victoria de Jonas Abrahamsen en la etapa número 11, atacando desde el kilómetro 0. Es decir, en el kilómetro 0 se va con Mauro Smith y ellos llegan hasta el final. Recordar que se rompió la clavícula, pues no sé si 2 semanas o 3 semanas antes de que empezara el Tour de Francia, y que en 9 días ya estaba sobre la bicicleta, que no iba a venir al Tour de Francia, y fijaros, va y se lleva una victoria de etapa, la primera victoria de etapa en el Tour de Francia para 1X, que no es cualquier cosa, y la segunda victoria profesional para el corredor. La verdad es que se está convirtiendo en un corredor así clasicómano de escapadas bastante importante. Como digo, Mauro Smith segundo, y aquí la anécdota es que Mathieu van der Poel, que se escapó un poquito más tarde, acabó tercero, y que, oye, cuando quedaban, no sé, unos 9 kilómetros, mete un hachazo en la última cota brutal, porque estaba a 41 segundos de los escapados, y al final se queda me parece que al final se queda a 7 segundos de los escapados, es decir, que se queda a nada. Y la anécdota es que Van der Poel pensó que iba primero tras ese ataque, es decir, que mete el ataque pensando que ese ataque le va a llevar a ganar la etapa. Por tanto, estaba un tanto despistado. ¿Y qué nos queda más? Nos queda la etapa 14 de Superbañeres, que ya he dicho que a mí me pareció un poco desaprovechada, aunque Vinegar dijo que es la etapa más dura que había vivido nunca, con una victoria también grandísima de Tim Aresman, la cuarta de su carrera deportiva, y ya tenía una etapa también en escapada en la Vuelta en 2022. Por tanto, ahí Aresman salvando el culo, diría yo, de Ineos, otra vez en una escapada. Están siendo las escapadas con corredores muy importantes, y la verdad es que cuesta mucho al final definir ese final de etapa, y Tim Aresman también se está convirtiendo en un corredor que tiene ese ojo. Vamos a ver cuál es su evolución también para corredor por vueltas por etapas, porque en el Giro de Italia al final pinchó cuando venía de ser, creo que 2 veces sexto, y bueno, no sé si se ha quedado ahí ya encallado al estilo Blasov o hará algún saltito más. Y en la etapa número 15, donde hemos comentado la victoria de Tim Wellens, también hay una imagen, y yo diría que un brote verde, una alegría para el ciclismo español, y es ver la imagen de Iván Romeo, ¿no? Llegando a meta, abrazándose a su padre, llorando, con decepción. ¿Por qué? Porque se había apuntado esa etapa como una etapa a ganar,
pero es que al final se encuentra en una escapada numerosa, como decía, de muchísimos quilates, pero la cuestión es, cuidado con esto, y esto es lo importante, que lo había planificado, que consigue escaparse y que está allí en el momento. Otra cosa es que al final tenga la suerte de cara y las piernas de cara para conseguir la victoria, pero yo creo que es una buena noticia, como decía, para el ciclismo español, que Iván Romeo esté ahí, y yo creo que nos quedan muchas tardes de gloria con este ciclista, porque la verdad es que está evolucionando de forma brutal. Acabando un poquito este capítulo, menuda chapa que os estoy metiendo, pero yo creo que me da la sensación que puede ser interesante, como mínimo a mí me lo parece y me lo estoy pasando muy bien, la verdad es comentándolo. ¿Qué nos queda por delante? Pues así muy rapidito, el martes. Es una etapa que tiene su encanto porque es la llegada al mítico Mont Ventoux, recuerdo, 19,5 kilómetros al 7,9%, pero por contra es una etapa unipuerto. Veremos a ver también el factor viento. Yo creo que aquí Pogačar va a querer poner su sello, yo creo, me da la sensación de que debería poner su sello. El miércoles tenemos una etapa al sprint o una fumada, de esas que se suelen tener en la tercera semana de las grandes vueltas, una escapada de esas que llega con 10 minutos, vamos a ver qué sucede. El jueves estaríamos ante la etapa reina del Tour de Francia, donde todo puede suceder. Parece que la organización le quisiera hacer un guiño a la pareja protagonista, ya decía, de la carrera, Vingegaard y Pogačar, pues se pasa el col de Lhotse, recordar 23,3 kilómetros al 6,5%, y recordar que ahí es donde Pogačar tuvo su último desfallecimiento. Antes de esos 5.450 metros de desnivel, se tendrá que pasar el col de Glandon y el col de la Madeleine, dos pedazos de colosos, y la verdad es que es otro de esos días donde hay que jugárselo el todo por el todo para intentar un desfallecimiento en toda regla. Y el viernes cuidado que todavía tenemos 4.550 metros de desnivel positivo en una etapa de 130 kilómetros, por tanto, ojo, que son muchísimos metros de desnivel en muy poco tiempo, y también cuidado con el fuera de control, por Jonathan Milan, por ejemplo, y tenemos 4 puertos y el final en La Plagne, 19,5 kilómetros al 7,2%, también un día donde pueden pasar cosas. El sábado yo creo que es un día claro para la escapada porque es muy difícil de controlar el terreno, continuo sub y baja, por tanto día para la escapada, a ver quién acierta esa escapada, y acabaríamos el domingo, ya sabéis que se ha cambiado el recorrido, que no es el típico Campos Elíseos dando vueltas, sino que al final hay 3 subidas a Montmartre, recordar que es 1,1 kilómetros al 5,9%, la última de las subidas a 6,5 kilómetros de meta. Vamos a ver la implicación de Pogačar, porque aquí podría tener incluso una oportunidad de meter ahí un hachazo y llevarse una etapa en París, pero sobre todo Van der Poel y quizás, no sé si Van Aert, que ya llegará un poco más rodado a este final de Tour de Francia. Por tanto, ya lo veis, terreno para hacer cosas ahí, veremos si quedan fuerzas. Y nada, hasta aquí. Espero que os haya gustado este repaso, estas reflexiones sobre la segunda semana del Tour de Francia, y ya sabéis que se agradece que dejéis el like si es así. La verdad es que a mí me ayuda mucho, moralmente hablando, pero también ayuda muchísimo a la gente que viene por detrás, que ve que hay muchos likes, que este contenido merece la pena y se animan a escucharlo y a repasarlo, y quién sabe si a descubrir por primera vez ciclismo de ayer y de hoy. Nada, gracias por haber llegado hasta aquí, sed felices, disfrutad del ciclismo, chao chao.